eh, clase de bienvenida. Esa clase de bienvenida en realidad es el módulo número 1 de este curso, que viene siendo lo que es cómo la relación que hay entre el dibujo técnico y el dibujo de tuberías. Nosotros en esta primera semana vamos a hablar de dos cosas. Ya hablamos de lo que era dibujo, ahora vamos a hablar de lo que son tuberías, porque muchas veces las personas piensan que las tuberías son simplemente un cilindro hueco y resulta que para este tipo de dibujo y para este tipo de industria, las tuberías tienen ciertas propiedades. Una vez, si lo hacemos por acá o si lo llegásemos a hacer por Hangout, de igual manera, lo que sí quiero comentarte es que hoy te pasé un acceso para el aula virtual y allí están los videos y las animaciones que corresponden a esto. Quizás tú no lo ves, pero hoy solamente vamos a ver 21 diapositivas, o sea, es una charla bastante corta. Sin embargo, esa charla, nosotros lo que vamos a trabajar es basado en una norma que es la ASME B 3610. Entonces el ejercicio número 2 que vistes por allí, que te pasé, va a ser basado en esa norma. Fíjate, cuando nosotros hablamos de tuberías, por supuesto que las tuberías lo que están buscando es solucionar el problema de cómo transporto algún fluido. Y por supuesto que cuando empiezas a revisar un poco la historia, puedes ver que inclusive lo que es el bambú fue utilizado como material para tuberías. De hecho, se dice que probablemente fueron uno de los primeros materiales y una de las uno de los primeros recursos que utilizaron para transportar fluidos. Cuando empiezas a evaluar, Babilonia, por ejemplo, unos 4000 años antes de Cristo, también utilizaba la arcilla para moldear esos tubos y poder llevar fluido. El bronce, ya cuando empieza Grecia y Roma, eh, con lo que es transporte de vapor inclusive, se encontraron vestigios de materiales como el bronce, por ejemplo. Y adicionalmente, también como ya 1455, empieza a trabajar lo que es hierro fundido. No recuerdo si conversamos, no recuerdo en realidad cuál es, si tu profesión, si eres mecánico, pero lo que sí quiero puntualizar con esto y el hecho de que esté hablando del bambú y estoy hablando de lo que es Ok, perfecto, entonces me vas a entender perfectamente. Porque normalmente cuando tú das estos cursos y son personas de procesos, muchas veces todos ellos ven acero al carbono, pero estamos claros de que el acero al carbono solamente es la aleación carbono-hierro, pero hay muchísimas aleaciones que podemos tener. Entonces, básicamente, ¿qué nos interesa a nosotros de las tuberías? Vamos a empezar hablando de cómo se fabrican las tuberías. Aquí solamente vamos a hablar de tres métodos. Dentro del aula virtual tú tienes las animaciones de cómo son esos tres métodos, pero básicamente te las voy a describir acá. El primer método es una tubería sin costura. Es importante, si no has manejado estos términos, acá dice seamless pipe. ¿Y por qué yo hago acotación al método de fabricación? Yo hago acotación al método de fabricación porque cuando tú revisas un plano isométrico, el plano isométrico muchas veces te dice SMLS. Esas siglas SMLS es en realidad tubería sin costura. Esto quiere decir que si tú no estás en la capacidad de distinguir una tubería sin costura, y eres el encargado, por ejemplo, de un almacén, a pesar de que yo te dé el plano, no vas a poder ver el material. El mensaje con este curso es no solamente leer el plano, es que eres un ingeniero que además tiene que tomar decisiones con ese plano. Entonces, ese primer método que vas a ver en las animaciones es tubería sin costura, seamless pipe, y como puedes ver acá, parte de una barra sólida que a través de un mandril perfora esa barra y por supuesto queda hueca. El hecho de ese método de fabricación es una tubería sumamente costosa, pero es una tubería que te garantiza que no vas a tener fugas porque prácticamente es un cuerpo entero el que estás perforando. El segundo método de de fabricación de tuberías que vamos a ver es tubería con costura
pero costura recta, es decir, vas a tener una soldadura en una sola línea. Y acá voy a hacer énfasis porque esto es muy común que salgan los planos. Si ves abajo el recuadro rojo te dice observación. En algunas oportunidades estas tuberías son designadas como ERW. Esto quiere decir que es soldadura por resistencia eléctrica. En los planos isométricos muchas veces te dice la tubería cómo tiene que ser y adicionalmente el método de fabricación. Entonces, llevamos dos símbolos que pueden aparecer en los planos. SMLS, que es tubería sin costura, y ERW, que es tubería con costura por resistencia eléctrica. ¿Ok? Cualquier duda, como siempre, me escribes por acá por el chat. Hay un tercer tipo otro tercer método de fabricación que vamos a ver en este curso, que son soldaduras con costura helicoidal. Esa costura helicoidal, como podemos ver acá, es muy parecido cuando tienes un papel sanitario donde va enrollado el papel sanitario, que ves que la lámina, digamos que la entorchan en esa dirección que puedes ver allí. Es bien interesante porque después que la entorchan, el método de fabricación es soldadura por arco sumergido. Eso permite que, o es la forma que encuentran porque van doblando la tubería y luego la convierten en un cilindro. Esto lo podrás ver en la plataforma sin ningún problema. Adicionalmente, son tuberías que tienen muchísima área de contacto de soldadura, por lo tanto no son tan confiables como las tuberías sin costura. Muchas veces la gente pregunta, sobre todo las personas que no están involucrados en esta área, oye, pero ¿por qué las fabrican de diferentes maneras? ¿Por qué no hacerla de una sola vez? Entonces, fíjate, el ASME B31, si no, coméntame una cosa, ¿tienes experiencia manejando el código ASME, las secciones ASME? La sección ASME B31. Ok, bien, te explico un poco. Cuando, cuando empieza a aparecer el vapor, exacto, lo que te voy a explicar un poquito en qué consiste esto para que veas el por qué el B31, ¿no? Cuando empieza a aparecer el vapor, mil años 1800, en 1911 se crean unos comités, pero esos comités, uno de ellos fue el de calderas y recipientes a presión, que es el ASME Pressure Vessel and Boiler Code. Ese es la sección 8, división 1, 2 y 3. Pero tuberías presurizadas, el comité se llamó B31. Entonces, todas las tuberías que son presurizadas, bien sea para oleoductos, para gasoductos, para plantas nucleares, tú vas a ver que las normas empiezan por B31. Por ejemplo, B31.3 son tuberías dentro de planta. B31.4 son tuberías, son oleoductos, ¿ok? Son para manejo de hidrocarburos líquidos. 31.8 son para gas. Entonces, cada una de esas normas, cuando te van a hacer lo que es el cálculo de espesor, ellas consideran que si las tuberías no tienen costura, tú puedes decir que son 100% eficientes en cuanto a la junta. Cuanto la tubería es de costura recta, puedes decir que es un 85% eficiente y cuando la costura es helicoidal es solamente 60% de eficiencia. Entonces, vas a ver más adelante cuando veamos el capítulo del Piping Class que en los planos te especifican el material porque normalmente va de una selección y tú como supervisor de campo, como inspector de calidad, como manejo de materiales, tienes que estar muy pendiente que el material que te estén entregando esté acorde a lo que dice el plano. Entonces, esa es la razón por la cual, a pesar de que estás viendo un curso de interpretación de planos, yo estoy hablando del material, porque un plano no tiene sentido si tú no lo vas a construir. Adicionalmente, algunas ventajas que podrías tener tú con respecto a las sin costura y con costura, las puedes tener acá. Este material también está en la plataforma, lo puedes leer las veces que tú gustes. Y básicamente la sin costura es cuando tú requieres un espesor mayor y altas presiones. De más está decir que, por ejemplo, cuando manejas gasoductos, vas a tener o preferiblemente te exigen que sean tuberías sin costura o tuberías con costura recta. En resumen, mayor soldadura, mayor probabilidad de falla de la tubería. Ok,
Estamos viendo un curso de interpretación de planos de tuberías. Entonces lo primero que debemos saber es que es una tubería. Si nosotros tomamos, acá están las fotografías de un tubo que puede ser de papel de plotter o cualquier otro cilindro, un cilindro sólido y le abrimos un hueco en el centro, eso va a ser simplemente un tubo, un pipe. Pero lo que se llama tubería o lo que se maneja como piping o como piping system son tuberías que están estandarizadas. Es decir, si tú estás en Japón, estás en Estados Unidos, estás en Venezuela, donde estés, van a tener las mismas dimensiones. De repente no es la misma norma de fabricación, pero seguramente van a tener algún equivalente. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de esas tuberías? Las tuberías no tienen un diámetro, sino que tienen tres. ¿Cuáles son esos tres diámetros? Por supuesto que voy a tener un diámetro externo, un diámetro interno, pero hay un diámetro comercial. Ese diámetro comercial es lo que se conoce como el Nominal Pipe Size o el NPS. Ese NPS también va a salir en los planos. Entonces, cuando tú veas un diámetro, por ejemplo, en los planos puede salir diámetro 4 pulgadas NPS. Esto quiere decir que ese diámetro que te están dando es un diámetro comercial. Y si observas bien el dibujo acá, ese diámetro comercial es más pequeño que el diámetro externo de la tubería. Solo por referencia, una tubería de 4 pulgadas comercial tiene 4.5 pulgadas de diámetro externo. Es decir, si alguien con poca experiencia se pone a medir una tubería de 4 pulgadas, va a decir que tiene 4.5. Y no es así. La tubería comercialmente se debe pedir de 4 pulgadas. Ahora, y permíteme ir a la diapositiva anterior. ¿Por qué se hace eso de ponerle un diámetro externo? Porque a medida que tú tengas más presión, tú necesitas un diámetro menor. O sea, me explico. A medida que tú tengas mayor presión, tú necesitas un espesor mayor. Entonces las tuberías crecen hacia adentro. Dejas fijo el diámetro externo, pero si comparas las tablas vas a ver que a medida que tengo mayor espesor, el diámetro interno es el que se hace más pequeño. ¿Ok? Ahora, yo te estoy comentando de una tubería de 4 que tiene 4.5. Entonces, ¿dónde vamos a ver eh, eso que yo te estoy diciendo? En la plataforma tenemos una versión de la ASME, no es la actualizada porque por supuesto estas normas tienen derecho de autor, pero puedes ver la ASME B36.10. La norma ASME B36.10 es la norma dimensional de tuberías. Si tú, por ejemplo, trabajas como inspector de calidad y quieres recibir un material o estás evaluando un proveedor nuevo y necesitas ver si esas tuberías cumplen o no con la norma antes de tú empezar a fabricar, entonces tú debes revisar ASME B3110 y tienes esas tablas. Por supuesto, cuando tú vayas a internet y busques tablas de dimensiones de tuberías, te van a salir millones de tablas. Cada fabricante le pone su logo, la hace de colores, pero en realidad la tabla, digamos, raíz la vas a tener es con la ASME B3610. Entonces, acá está un ejemplo. Aquí hay un detalle. Por favor, esto lo vamos a corregir posteriormente. La tubería de 4 pulgadas, como te decía acá, tiene 4.5 pulgadas de diámetro exterior. Cuando la vas a comprar, su diámetro nominal o su nominal pipe size es de 4 pulgadas. Y su diámetro interno, por supuesto que será 4.5 menos 2 veces el espesor. Acá hubo un detalle porque 0,237 debemos restar 2 veces el espesor. En este resultado lo restaron una sola vez. Y bueno, siempre me gusta aclarar que está ese detalle allí para que cuando lo hagas y no te coincida, no te vayas a alarmar. Entonces, ¿cuándo varía ese diámetro? Vamos a ver este esquema acá. Por supuesto que cuando revisemos el ASME B3610 vamos a ver muchísimos detalles en cuanto a los diferentes diámetros. Pero empezamos, por ejemplo, la tubería de 4 comercial tiene un diámetro externo de 4,5. La tubería de 6 comercial tiene un diámetro real de 6,5 octavos. Pero cuando llegas a 14 pulgadas te das cuenta que 14 es igual a 14.
Esto quiere decir que a partir de 14 pulgadas el diámetro externo es igual al diámetro nominal o al nominal pipe size. Entonces esto tienes que tenerlo muy pendiente porque si te toca, igual como te estaba comentando, inspeccionar, no esperes que en una tubería de 14 vayas a tener un extra o un excedente. La norma está diseñada para hacerlo de esta manera. La razón, a medida que la tubería es más grande, también es más robusta y también es mucho más caro dejarle un extra. Ajá, te comentaba. De todas maneras, esto lo puedes ver mejor como te comentaba en la plataforma, pero para el ejemplo anterior hay una tubería de 4 pulgadas, espesor 0,237 y es equivalente a esquédulo 40. Siempre me gusta hacer la comparación que cuando tú tienes un par de zapatos, puede ser que si son talla americana, quizás el par de zapatos es talla número 10. Si hay otro sistema, a lo mejor un 10 equivale, no sé, a una talla 43. Pero si tú midieras el par de zapatos, seguramente el par de zapatos mide algo en centímetros o en milímetros. Lo mismo hicieron con los sistemas de tuberías. Si tú agarras un vernier o un calibrador y chequeas el espesor, vas a tener un 0,237 pulgadas de espesor. Pero en la tabla que aparece en la ASME B3610 te dice que 0,237 equivale a un esquédulo 40. Entonces, es simplemente esa comparación de hablar de un zapato que a lo mejor mide 28 centímetros y un zapato que es talla 10 o talla 43. La idea de esto es entender un poco que son sistemas diferentes y lo importante cuando revises un plano es que si alguien dibuja, por ejemplo, necesito una tubería de 4, espesor 0,237 y en tu almacén tú tienes una tubería de 4, esquédulo 40, no vayas a decir que no la tienes, porque en realidad estamos hablando de una tubería que es completamente equivalente según norma. Si tienes la duda que debes hacer, busca simplemente eh, la tabla. Voy a escribir aquí un programa que te recomendaría buscar por internet. De hecho, nosotros tenemos un tutorial de un poco de este programa, pero es una aplicación. También la puedes descargar por Android, se llama Pipe Data Pro y allí tienes todas las tablas de schedule. Si no lo tienes y trabajas con esto todos los días, te recomiendo que la descargues porque es sumamente amigable. Adicionalmente, podemos ver que acá tenemos, ok, para el ejemplo de 4 el espesor es 0,237 y es equivalente a esquédulo 40. También esos esquédulos por números también se designan por letras. Y esa designación, por ejemplo, acá tenemos que es estándar y la vas a ver cuando en los planos veas STD, vas a tener esquédulo XS cuando es extra strong o extra fuerte, cuando lo veas y XXS. Lo que sí es importante saber es que a medida el esquédulo estándar normalmente coincide con el esquédulo 40 hasta ciertos diámetros. El XS es mucho más mayor espesor y el XXS es mucho más espesor. Entonces es importante que manejes esta simbología porque el último capítulo de este curso, que son planos isométricos, no me voy a detener mucho en la lista de materiales. Nos vamos a centrar en el dibujo, pero la idea es que el participante del curso pueda seleccionar un material o tenga la pericia para entender cuál es la codificación que se muestra allí. Por último, lo que quiero mostrarte, esta es una empresa, no sé, se llama Iron City, no tengo ningún tipo de acciones en esta empresa, pero simplemente fue una tabla referencial que tomé en internet donde esta empresa indica lo mismo que dice la ASME B3610. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la clase de hoy? Vamos a revisar la norma, vamos a conocer las dimensiones de las tuberías, porque adicionalmente, si ya no eres simplemente un usuario de las tuberías, sino que eres un diseñador o eres un dibujante de tubería, debes saber también que si vas a dibujar una tubería de 4, en el plano la debes dibujar de 4,5 pulgadas de diámetro externo. Entonces, básicamente, era lo que íbamos a conversar en el día de hoy con respecto a este capítulo. ¿Qué asignación tenemos?
Tenemos una asignación donde debes entrar a la norma, debes manipular la tabla y debes enviarme la respuesta a la pregunta que se está haciendo allí. Como siempre te he comentado, por WhatsApp, por acá o por correo electrónico, podemos sin ningún problema comunicarnos. ¿Dudas hasta acá, Carlos? Revisamos el Hangout como te había comentado y así veo un poco tu apreciación, a ver si podemos conversar directamente a través del micrófono. Cuéntame un poco por escrito. Bien, perfecto. Si no hay dudas, yo creo que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya que vistes el capítulo, entra a la plataforma cuando tengas una oportunidad lo más pronto posible y entonces nos comunicamos por WhatsApp de lo que no entiendas o lo que tengas allí. Los capítulos se van abriendo a medida que van pasando las semanas. Vas a ver que cuando intentes abrir algunos te va a decir, oye, esto todavía no está habilitado. La idea también es que no te distraigas con otras cosas y te centres a ver la información que se tiene allí. ¿Correcto? No, los capítulos no están aquí en esta ventana. Yo te había pasado esta mañana una fotografía con una marca. Vas a ir, cuando entras al aula virtual, tú entras a eso es un subdominio, se llama ilearning.acadia, y luego allí vas a pulsar interpretación de planos de tubería. El mismo acceso te va a servir, el mismo acceso que utilizamos para esta conferencia, te va a servir allá también, ya estás registrado en la plataforma y vas a ver que tienes una cantidad de información para leer. Está la norma, están las tareas nos las vas a enviar por correo electrónico, están adicionalmente unas animaciones, no son animaciones de nosotros, son animaciones que se consiguen fácilmente en YouTube, pero las quisimos poner allí porque es más fácil, o ese es nuestro trabajo, facilitarle la información al participante. Si quizás tú empiezas a buscar, vas a encontrar muchísimas cosas en YouTube y no van a estar centradas dentro del objetivo que nosotros queremos cumplir. Entonces, vamos a tomar esa clase o revisa la plataforma para que empieces a navegar allí y seguramente van a salir muchísimas más preguntas después que comience. De mi parte, esto era lo que yo quería transmitir en el día de hoy y si tienes alguna duda, con gusto la respondemos ahora o tómate tu tiempo y como te dije, esta es una clase personalizada, por lo tanto, durante estas 3 semanas cuentas con el apoyo de nosotros en cualquier inquietud que tengas referente al curso. ¿Ok?